conversamos con el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, respecto del voto en segunda lectura de una ley para garantizar amnistía a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que se hallen incursos en delitos, en procesos judiciales por violación a los derechos humanos. Se argumenta que el tiempo que ha pasado ha sido ya una pena que han sufrido, que se han visto implicados en esos procesos y que en consecuencia hay que beneficiar a todos aquellos que no hayan sido condenados y a los condenados que tengan más de 70 años. Para conocer un punto de vista diferente que el del señor Rospigliosi y hablar desde el punto de vista de las víctimas de los casos, como los ha llamado el almirante Montoya, excesos en que miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía hayan violado derechos humanos, causando eventualmente la muerte de gentes, hemos convocado al abogado Carlos Rivera, que ha litigado en diversas oportunidades en casos justamente de este tipo y que es el responsable de la DIDL, la ONG que se ha ocupado particularmente de la defensa de derechos humanos en estos procesos. Señor Rivera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Estimado Fernando, buenos días, un gusto de conversar contigo. Explíquenos su opinión, por favor, sobre el fondo de esta ley que ha sido aprobada en segunda lectura, aunque no ha sido promulgada todavía por la Presidenta de la República, y al mismo tiempo, díganos si usted cree que tiene un fundamento constitucional. Sí, me permito señalar de que el fondo de una ley de esta naturaleza me parece que es básicamente una suerte de apuesta política desde los grupos que controlan el Congreso de la República a garantizar impunidad. Y debo decir además, Fernando, que no es la primera norma. Recordemos que en agosto del año pasado ya se dictó una ley que determinaba la prescripción de crímenes imprescriptibles, aunque resulta un tanto contradictorio. En noviembre del año pasado se promulgó otra norma facilitando que los condenados que tuvieran 80 años fuesen a su casa a cumplir las condenas. En abril de este año se ha promulgado la ley que modifica la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que dispone una prohibición expresa de que las ONGs litiguen con fondos de la cooperación contra el Estado, evidentemente en materia de derechos humanos. Y ahora esta ley de amnistía, ¿no? Me parece que hay una suerte de paquete normativo que en los últimos meses se ha puesto en marcha, están todas estas normas promulgadas para plantear una agenda contraria absolutamente al tema de derechos humanos, a lo que ellos entienden como una suerte de la existencia de lo que denominan como una persecución contra los militares, cuando en realidad lo que se ha llevado a cabo en el Perú es una acción de la justicia. Y por eso es que, respondiendo a tu segunda pregunta, Fernando, me parece que esta norma, igual que la que fue promulgada en junio del año 95, es una norma no solamente que está fuera del marco constitucional, es contraria absolutamente a las disposiciones del texto constitucional, pero también contraria al derecho internacional y contraria más específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿No? Doctor Rivera, ¿cómo está, doctor Rivera? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Doctor, de acuerdo al texto de la ley aprobada, ¿quiénes podrían favorecerse con la misma? Por ejemplo, le pongo un caso, el del exministro Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. ¿Él podría favorecerse de esta ley? No, pero el caso de Urresti es uno de los casos casi excepcionales, te diría, Carlos, que no se favorecerían. ¿Por qué razón? Porque la norma, igual que la del año 95, en realidad es una norma omnicomprensiva, es decir, plantea el beneficio de la amnistía a las personas que están denunciadas, que están investigadas, es decir, que están sometidos a una investigación del Ministerio Público. Luego dice, a favor de los procesados, debe entenderse los que tienen un proceso penal ya abierto ante el Poder Judicial, y también plantea la posibilidad de que sean favorecidos los que tienen una sentencia condenatoria que no está confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Y luego dice, excepcionalmente también serán favorecidos los condenados con sentencia firme de la Corte Suprema que tengan más de 70 años. El caso del señor Urresti, por eso digo, es excepcional, porque él, entiendo, no tiene 70 años, pero sería de las muy pocas personas
comprendidos o procesados o condenados por crímenes contra los derechos humanos que no serían favorecidos en este momento por la ley, por un tema de edad. Porque, como tú verás, el marco el tipo de beneficiados es un marco bastante extenso, que apunta a sustraer de la justicia a todos los que están investigados, procesados o condenados por este tipo de casos ocurridos entre los años 80, 90 del siglo pasado. Ahora, lo que ha sostenido el congresista Rospigliosi, quien es el presidente de la Comisión de Constitución, es que esto busca de alguna manera corregir, ¿no?, una violación al plazo razonable que tiene que haber en los juicios a militares y policías, a quienes se les ha negado, señala, un juicio justo durante más de 3 décadas. ¿Este es un argumento válido para usted? Porque también hay que reconocer, pues, que aquí los juicios duran demasiado. 30 años juicios es inaceptable. Pero ¿cuál es su opinión respecto al argumento del presidente de la Comisión de Constitución? Mira, estaría de acuerdo con Rospigliosi si eso fuese cierto, pero eso no es cierto, Carlos. No existe ningún juicio que venga o proceda de los años 80 y tampoco de los años 90. Ninguno. Todos los casos han sido abiertos a partir del año 2001, 2003 hacia adelante. Ciertamente es un plazo bastante extendido. 2001 ya son 24 años. Sí, sin duda, Carlos, no voy a negar eso. Pero la afectación al plazo razonable no es un asunto que solamente jugaría en contra de los derechos de los investigados o procesados, sino también de las propias víctimas. Y por lo tanto, ahí lanzo un primer argumento en el sentido de decir, no puede ser posible que ante un asunto que debería ser resuelto en una instancia judicial, es decir, como consecuencia de un debate en el Poder Judicial, sean los políticos los que, a partir de una decisión política, desde mi punto de vista arbitraria, deciden interrumpir el juzgamiento. Pero además, Carlos... Permítanos, por favor, hacer una pausa, retenga lo que nos iba a decir ahora, que lo podrá decir después de la pausa con más calma. Son las 9:46, hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con el abogado penalista de IDL. 9:50, estamos conversando con el abogado penalista Carlos Rivera de IDL, al cual le pedimos que postergara lo que nos iba a decir para después de la pausa. En adelante, doctor Rivera. Sí, efectivamente, lo que quería comentar es que no es que acá haya una persecución indebida, injusta, arbitraria contra algún militar a quien se le está imputando un hecho que no ha ocurrido. En realidad, los procesos judiciales, primero que son procesos elevadamente complejos, por la cantidad de investigados, por la cantidad de víctimas, pero hay que tomar en cuenta que durante el tiempo, o desde el tiempo en el que se han producido algunos hechos, me refiero fundamentalmente a los que ocurrieron en los años 80, inicio de los años 90, se han producido algunos eventos que en concreto no han permitido que la acción de la justicia culmine de manera eficiente. Me refiero, por ejemplo, en los años 80, el Poder Judicial inició algunos casos de juzgamiento. Ejemplo concreto, la matanza de Acomarca de agosto del año 85. El Poder Judicial abrió un proceso penal, pero lo que ocurrió inmediatamente después es que la Corte Suprema de Justicia determinó que ese proceso judicial debía ser visto en la justicia militar. Como ese caso, absolutamente todos, ¿no es cierto?, o casi todos, fueron derivados a la justicia militar. Por lo tanto, hubo una sustracción de las investigaciones para ser entregadas a un fuero que en términos concretos era absolutamente incompetente. Y en los años 90, Carlos, hay que recordar que frente a las pocas investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente Barrio Salto de la Cantuta, el Congreso de la República promulgó una y 2 leyes de amnistía. La consecuencia de eso fue que hacia el año 95 simplemente se cerró, se anuló, se eliminó todo investigación y todo proceso. Y por lo tanto, es incorrecto hacer una contabilidad de que la justicia está persiguiendo durante 40 años a alguien. En realidad, la justicia ha sido atada de manos, ¿no es cierto? Y es recién en la década del 2000, ¿no es cierto?, luego de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y algunas sentencias de la Corte Interamericana, hubo una reactivación del sistema judicial. Se crea un Tribunal Especial de Derechos Humanos y obviamente ahí hemos comenzado a enfrentar otro tipo de dificultades, como por ejemplo la falta de información desde el Ministerio de Defensa, ¿no? Doctor, una última pregunta muy concreto. En el escenario de que el gobierno no objete esta ley, ¿no?, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como defensa de las víctimas?
Mira, me parece que va a ocurrir más o menos lo mismo que ha venido ocurriendo con la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, estas normas tienen un problema para los que pretenden ser beneficiados, que no son normas autoaplicativas, es decir, no es que se promulga y mañana todos se van a la casa, sino que cada uno de las personas que sientan que están siendo beneficiadas con la norma tienen que hacer peticiones individuales ante la Fiscalía, ante la Sala Penal Nacional o ante la Corte Suprema de Justicia. Muy Y bien. esas instancias del sistema de justicia tienen que hacer audiencias con la Fiscalía, con las partes agraviadas y luego emitir decisiones respecto de cada una de esas peticiones. Tengo la impresión de que las decisiones que se han estado emitiendo en los últimos 20 años en materia de derechos humanos van a terminar consolidando una negativa del sistema de justicia a otorgar este tipo de amnistías, justamente por la interpretación, de acuerdo al derecho internacional, de que los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a derechos humanos, son actos que, sobre los cuales no puede otorgarse este tipo de beneficios por parte del Estado, Muy porque bien. vulneran justamente Muy bien, obligaciones doctor. internacionales del Estado. Ya esperamos entonces que nos informen cuando presenten un recurso para hacer real esta demanda que usted anuncia que se va a hacer por falta de fundamento constitucional a esta ley, que no ha sido promulgada todavía, hay que precisarlo. Estamos en espera de que se pronuncie la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias, señor Rivera. Muy buenos días.